Hola, buenos días. Hoy les vamos a presentar sobre el filósofo que nos tocó, que es René Descartes. Él fue un filósofo de la Ilustración y yo les voy a hablar sobre su contexto histórico, social y cultural en el que vivió y cómo estos factores influyeron en el contexto histórico, en su pensamiento. Bueno, él vivió durante una época de crisis en Europa, con el surgimiento de las reformas protestantes y las guerras religiosas que surgieron de estas mismas reformas. La guerra más importante durante su vida fue la Guerra de los 30 años, que cambió la perspectiva de Descartes sobre la vida. Esto influyó en su filosofía de ver la vida como algo fugaz que se podía perder fácilmente, pero al mismo tiempo desarrolló en sus pensamientos de dudar nuestra realidad y lo que se impone sobre nosotros como verdad, y también él siempre buscaba la verdad absoluta, aunque no sea aceptada por la sociedad en la que él vivía. Después, la Contrarreforma Católica, que hizo ley la persecución de las ideas que desafiaban a la misma Iglesia Católica e imponían miedo en su tiempo, y esto fue aún más presente en él por la condenación por la persecución religiosa de Galileo Galilei, que era un astrónomo y científico innovador de los tiempos de la Contrarreforma. También rompió con las filosofías renacentistas que él consideraba improductivos e ineficaces, especialmente con la escolástica, que él desafió directamente, ya que decidió publicar algunas de sus obras en francés, que era en contra de las normas de ese tiempo, que era publicar todas las obras académicas en latín, que era el lenguaje académico. Él decidió ir por este camino de escribir una de sus obras en francés para hacerlo más accesible y para que el público en general también pudiera entender su filosofía, y así no tenían que hacer que los académicos aceptaran su filosofía, sino que el público en general aceptara su filosofía. En estos momentos les estaré compartiendo las diversas ideas que generó René Descartes, un filósofo que revolucionó la historia con su intelecto. Una de sus primeras ideas fue la razón como camino hacia la verdad. René Descartes tuvo una serie de sueños en los cuales interpretó que su objetivo o su misión en la vida era buscar la verdad por medio de la razón, por lo cual no podía aceptar como verdadero algo antes de usar la razón. Otra de sus ideas fue la duda metódica. René Descartes creó un método filosófico basado en el uso de la duda como herramienta para alcanzar el conocimiento verdadero. Se trata de un proceso en el cual se elimina información que no es verídica o no es totalmente segura. Luego está su famosa frase de pienso, luego existo. Esta frase es el centro y la base de su método, lo cual representa la única verdad innegable, que es que cuando dudas, estás pensando, y si estás pensando, entonces existes. Por lo que este es el punto de partida del conocimiento. Y por último, es importante mencionar que crea una ruptura en la tradición y implementa una filosofía moderna, ya que anteriormente estaba muy apegado en las universidades las obras aristotélicas, y él intenta meter sus obras en este plano con su enfoque racional y su método de la duda, que influye grandemente en la filosofía. Es por eso que es conocido como el padre de la filosofía moderna. Descartes realizó múltiples obras durante toda su vida, la mayoría de ellas escritas en latín. Por ejemplo, redactó reglas para la dirección del espíritu en 1628. ¿Sabías que esa obra no se publicó de inmediato? De hecho, se empezó a conservar hasta 1701. Mientras él vivía, dio a conocer otros textos fundamentales para la filosofía, incluyendo las pasiones del alma, el discurso del método para elegir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, meditaciones metafísicas, principios de la filosofía, la búsqueda de la verdad mediante la razón natural, entre otras obras. Ahora bien, de todas las obras mencionadas, hay dos que se estudian constantemente en escuelas filosóficas y son consideradas como esenciales en la filosofía occidental.
La primera es el discurso del método, publicado en 1637 y escrito en francés. Se divide en 6 partes. Aquí, Descartes cuenta su experiencia y presenta por primera vez la famosa duda cartesiana y las reglas para alcanzar la verdad. La segunda es Meditaciones Metafísicas, publicado en 1941. Está dividido en 6 partes, cada una de ellas una meditación, profundizando el sistema filosófico del método cartesiano. La primera meditación rechaza las fuentes de conocimiento y las siguientes 5 busca recuperarlas, enseñando que el hombre puede llegar a verdades distintas y evidentes. Ahora veremos las aportaciones de Descartes, que fueron clave en la vida de este filósofo. Primero, es conocido como el padre de la geometría. Mientras estaba en Bohemia, en 1619, inventó la geometría analítica, que es un método para resolver problemas geométricos algebraicamente y problemas algebraicos geométricamente. También desarrolló un método universal. Este método está basado en las matemáticas y es aplicable a todas las ciencias. Lo formuló más tarde en el discurso del método y en reglas para la dirección de la mente. En este método consta de 4 reglas. La primera es no aceptar como verdadero nada que no sea evidente para sí mismo. La segunda es resolver los problemas procediendo de lo simple a lo complejo. Y la tercera es revisar el razonamiento. Estas reglas son una aplicación directa de los procedimientos matemáticos. Además, insistió en que todas las nociones clave y los límites de cada problema deben estar claramente definidos. Por otro lado, habló sobre 2 sustancias en los seres humanos. Una de las sustancias pensante, llamada res cogitans, y la otra es la sustancia del ámbito físico, llamado res extensa. Finalmente, también contribuyó con teorías físicas. Su metafísica es racionalista, basada en ideas innatas de mente, materia y Dios, mientras que su física y fisiología, que se basan en la experiencia sensorial, son mecanicistas y empiristas. Ya reflexionando acerca del filósofo, gracias a las teorías de Descartes, hay muchas maneras con las cuales aporta la actualidad. Por ejemplo, como lo es en la geometría, que son métodos para resolver problemas algebraicos y geométricos que son de mucha ayuda para los matemáticos que estudian dichas áreas. También se sabe que mucha gente aplica el pensar y luego existir, llevando a muchas personas a dar beneficios a sus pensamientos y formar nuevas ideas para ellos mismos o para los demás. Respecto a este pensamiento, nosotros consideramos que esa es su mayor aportación. Cogito ergo sum, pienso y luego existo. A lo cual se entiende que este filósofo dudaba de lo que veía, escuchaba y miraba. Es por eso que lo que pensaba no lo dudaba, y si lo piensa, es porque lo que existe no está específicamente físico, sino que existe como mente o conciencia.